Mire, volviendo al campo internacional, conflicto entre Gustavo Petro y Donald Trump. Donald Trump dijo el fin de semana o el domingo ayer en un mensaje de su red social que retiraba todas las ayudas a Colombia. Acusó a Gustavo Petro de ser líder del narcotráfico en la región, una acusación muy severa, muy grave, y sobre todo la parte de la retiro de colaboración. Yo había leído en estos días un reporte, creo que leí un resumen que publicaba El País, que era un trabajo de la revista Semana, que es una revista de mucha importancia en Colombia, que señalaba que la inteligencia colombiana estaba en colaboración con Estados Unidos para la interdicción de forma muy violenta de las lanchas y los submarinos, incluso que recientemente fueron destruidos por las fuerzas de Estados Unidos que se encuentran en patrullaje en el Caribe. Decían que aunque el presidente Petro había rechazado esas acciones, las Fuerzas Armadas y la inteligencia colombiana estaba colaborando, identificando las lanchas, identificando los elementos reincidentes en estas maniobras. Incluso el trabajo llegaba más lejos y hablaba de cómo se ve encarecido el pago a estos capitanes que hacen estos trabajos, muchos de los cuales son de la isla de San Andrés y de esa zona centroamericana y el Caribe colombiano, y que esa colaboración continuaba. De hecho, hablaban de que, y Petro lo confirmó, 2 individuos al ataque al submarino sobrevivieron. Era un submarino de baja profundidad que fue viernes o sábado atacado por las fuerzas norteamericanas. 2 individuos sobrevivieron al ataque y fueron entregados a Colombia. Iban a ser juzgados por los supuestos crímenes cometidos. Pero digamos que la referencia que se tenía era que, a pesar de la posición de Petro, las Fuerzas Armadas colombianas o la inteligencia colombiana continuaba colaborando. Yo no sé hasta qué punto, con independencia de las posiciones del presidente de Colombia o de la forma tan agresiva en que actúa Donald Trump, hasta qué punto sea conveniente, incluso para los intereses norteamericanos, que la colaboración con Colombia no continúe, porque Estados Unidos y Colombia han tenido durante décadas una colaboración muy estrecha en la lucha contra el narcotráfico. Hay recursos importantes que Estados Unidos destina a la inteligencia y a incluso, no solamente a la inteligencia, también a la dotación de equipo. Bueno, háganse una idea. Cuando tuvieron la diferencia Petro y Trump, de las primeras o de las últimas, creo que fue la última con la visa, Gustavo Petro reveló que todas las armas que tenían en el Palacio de Nariño para la protección del presidente y la Guardia Presidencial eran de Estados Unidos, y que la embajada la mandó quitar. O sea, todas las armas que protegían al presidente de Colombia eran propiedad de Estados Unidos. Ese nivel de colaboración que durante décadas existió entre esos dos países. No, y prácticamente Estados Unidos mantiene el ejército colombiano. Yo no sé si lo mantiene, pero de un apoyo importante. Tiene 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia, y esa base tan nutrida en un 50% de los soldados colombianos. Entonces estamos hablando de una colaboración muy estrecha que yo no sé si se pueda romper tampoco con un repentismo del presidente de Estados Unidos, pero tampoco creo que a Estados Unidos le convenga, porque fíjense cómo, a pesar de las posiciones del presidente, ya la dinámica entre esas dos entidades, inteligencia americana, ejército americano con el de Colombia, en la lucha contra la droga, continúa intacta, o ha continuado intacta, sí, a pesar de la crítica del propio presidente colombiano. Entonces, no sé hasta qué punto sea conveniente que esas colaboraciones no continúen, y tal vez ni siquiera se produzcan, pero la amenaza está ahí. Una amenaza más directa que la de Maduro. Claro, lo acusó de narcotraficante. Líder del narcotráfico. Sí, una cosa muy grave, muy grave. Vamos a ver cómo se manifiesta eso en el futuro, pero reitero, yo no creo que sea conveniente, ni siquiera para Estados Unidos, que la colaboración con Colombia se descontinúe, porque hay todavía, de eso usted señala, los lazos son demasiado estrechos. Sí, sí. Lo que sí es una realidad, perdón, ¿sí? Oscar, es que Colombia en los últimos 5 o 6 años, antes de la llegada de Petro,
empezaba a tener un deterioro económico y fuga ya de capitales y de inversionistas, que muchos han llegado a República Dominicana antes de que Petro fuera ya presidente, y que ha creado un malestar y un clima de seguridad jurídica y económica en Colombia, de los mismos colombianos, y muchos grupos importantes han salido de Colombia y algunos están en República Dominicana, en muchos sectores importantes de la economía. O sea que Petro nunca ha significado seguridad, y más de todo con lo que ha pasado con sus famosos debates, el intercambio de cartas que hizo el ministro que tenía, acusándolo de todo tipo de cosas. O sea que Petro en este momento no tiene todo el control de Colombia, y hay una inestabilidad económica en el vecino país. Cuando me eligieron a Petro, yo lo dije y lo repito ahora, cuando los países se quieren joder, no hay forma de detenerlo. Colombia va demasiado bien. Quisieron joderse y eligieron un maldito loco de presidente. Como decía Napoleón, no lo moleste. No, un loco, y no lo respetan ni siquiera sus propios funcionarios. Y lo dejo en loco porque lo que dicen sus funcionarios son peores. Dicen que es borracho y adicto, que eso es mucho peor.